Amigos, ¿qué tal? Hoy es 23 del 05 del 17. Con ustedes, Florentino Corrales, director de temas políticos. Abogan por coalición ciudadana para apoyar pacto de paz en Colombia. El abogado Humberto de la Calle llamó hoy a los ciudadanos a defender los acuerdos de paz tras manifestar su preocupación por el futuro del proceso de implementación de lo concertado con las FARC-EP. En entrevista concedida a Caracol Radio, el exjefe de los negociadores gubernamentales en los diálogos con esa guerrilla invitó a crear una coalición compuesta por personas de distintos sectores y regiones a fin de respaldar el histórico pacto del 24 de noviembre de 2016, refrendado luego por el Congreso. A las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, les están llegando dos mensajes. Uno del partido de derecha, Centro Democrático, que amenazó con hacer trizas los consensos de ganar las elecciones en 2018, y otro de la Corte Constitucional, la cual ordenó revisar punto por punto lo convenido con esa agrupación en fase de desarme. Comentó: según De la Calle, resulta imprescindible actuar con cuidado y responsabilidad para evitar que la reciente sentencia de esa entidad judicial frene la aplicación de los convenios. Incumplir los acuerdos de paz sería la antesala de una tragedia de violencia que el país no quiere y a toda costa debe impedir, insistió el vicepresidente e integrante del Partido Liberal durante su comparecencia radial. Colombia celebra elecciones legislativas en marzo del año próximo y posteriormente en mayo los comicios presidenciales. La Corte Constitucional dictaminó que no es necesario el aval del gobierno para proponer modificaciones a los tratos rubricados con las FARC-EP dentro del Parlamento, en el que tramitan y expiden las llamadas leyes de la paz. Además, prohibió la discusión de los mismos en bloque, como había ocurrido en virtud del fast track, o sea, procedimiento abreviado. En declaraciones al periódico El Colombiano, el jurista explicó que tal instrumento, el fast track, no fue escogido para instaurar una dictadura, como algunos han dicho, sino para garantizar la rapidez dentro del máximo órgano legislativo y lo votado obedezca genuinamente a lo acordado, sin drama, sin misterios. Les digo que yo sí veo nubarrones en el proceso de implementación en lo jurídico y en lo material, precisó. Reconoció que tiene preocupaciones y llamó a fundar una enorme coalición que no se limite a los partidos en el Parlamento, sino que tiene que nutrirse de otras fuentes. El primer deber del Congreso, añadió De la Calle, es consolidar su mayoría para preservar en las votaciones las decisiones que contribuyan a aplicar el acuerdo. Eso es obvio, pero a futuro no es suficiente. Hay que enviar un mensaje más sólido que congregue. Tenemos que proteger una paz que apenas nace, insistió. El 24 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, rubricaron el tratado definitivo encaminado a terminar los enfrentamientos y hostilidades entre ambas partes tras medio siglo de conflicto. Tal documento incluye entre sus medidas la instauración del cese el fuego bilateral ya vigente, así como la dejación de armas de los antiguos combatientes con supervisión de las Naciones Unidas. Actualmente, unos 7.000 miembros de esa guerrilla permanecen concentrados en zonas y puntos menores de las primeras, a fin de abandonar el armamento en su poder y prepararse con vistas a su reintegración en la vida civil. Necesitamos más hechos y menos leyes, alertaron las FARC-EP a raíz del fallo de la Corte Constitucional que calificaron de grave. El posconflicto o ejecución de los consensos comenzó con dificultades por la demora del Ejecutivo en la habilitación de los alojamientos provisionales para los guerrilleros, por lo que la decisión del alto tribunal podría demorar aún más la de por sí retrasada fase de implementación. En temas políticos, presentamos el informe del director. Campaña política, paz o guerra. El dilema no puede ser otro en la campaña presidencial que se avecina, y por consiguiente, los electores colombianos están invitados a participar sin esconderse, porque el futuro de Colombia es ahora o nunca. ¿Cambiamos para bien de todos o regresamos al conflicto que tanto daño ha causado? Y esta vez no puede suceder lo que ocurrió con el plebiscito. Los colombianos que votaron no
Esta vez tienen la oportunidad de pensar en función de patria, no de consignas políticas o personales. Debe ser una reflexión inmediata, sin pausa y sin prisa. Colombia primero, después la familia y la lógica necesaria, inaplazable e inmediata, porque los ejemplos deben ser aceptados o tenidos en cuenta, dependiendo del modelo que se tome y seguirlo a conciencia, sin apartarse de las consideraciones que son del conocimiento de todos, incluyendo a la comunidad internacional, organismos, países amigos, el Vaticano. Un puñado de inconformes que solo busca el rendimiento político no puede imponer condiciones cuando la razón debe imperar hoy, mañana y siempre. Desde luego que los candidatos que presenten los partidos o coaliciones deben estar identificados con una causa u otra, pero definidos, sin duda o titubeos, seguramente histórica, porque se reafirma lo acordado en La Habana entre el gobierno y las FARC, o se regresa a la guerra interna que nos causó tanto daño durante más de 50 años. Por lo pronto, los aspirantes presidenciales y sus partidos y movimientos políticos están acudiendo a lo humanamente posible para ganar la silla presidencial, sucediendo a Juan Manuel Santos, que entregará su testimonio como en una competencia de relevos a quien resulte ganador. Esta vez los colombianos deberán ser fieles garantes de una cosa o la otra. No se podrán equivocar al decidir el futuro de la patria sin ambiciones políticas. Se debe mirar que lo sensato es apoyar lo hecho en La Habana y que el posconflicto amerita un respaldo decidido, inmediato, firme y transparente. Es un asunto de lo toma o lo deja, y lo que suceda finalmente dirá si se actuó acertadamente en función de patria o si se dejó envolver, engañar y pararse al borde de un precipicio peligroso, inestable y letal. Primero la razón y después los sentimientos y afectos, porque esto a veces no se puede mezclar por peligroso y perjudicial por las consecuencias inmediatas. En temas políticos, este fue el informe del director. Ejército y policía garantizan movilidad en vía a Buenaventura. Este martes se cumplen 8 días del paro cívico de Buenaventura, con suspensión total del comercio local, movilidad interna y entre el municipio y interior del país. Hoy se espera el reinicio de diálogos entre una comisión del gobierno nacional y voceros del paro y autoridades regionales y locales. Ante la situación, han sido dispuestas caravanas de transporte de carga de pasajeros y vehículos particulares entre Buenaventura y Cali y el interior del país, con apoyo en seguridad del Ejército, Policía Armada y Fuerza Aérea. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, dio un parte de normalidad y dijo que lo más importante es que se está garantizando la seguridad a los bonaverenses y se está dando la posibilidad de que se pueda hacer el transporte integral, no solamente de carga, sino también de alimentos, ambulancias, los víveres y todo lo que necesita la comunidad de Buenaventura. El general William René Salamanca, comandante de la región 4 de la Policía Suroccidente, expresó que los empresarios pueden estar seguros que aquí hay disponibilidad permanente de la fuerza pública para esta movilidad de carga para poder exportar e importar. Cerca de 2.500 hombres han sido desplegados a la ciudad de Buenaventura y a la vía que comunica de esta ciudad con el interior del país. Son unos 2.600 vehículos de carga de comercio exterior por Buenaventura que mueven cerca de 100.000 toneladas diarias de mercancía que podrán circular en las caravanas seguras para que puedan llegar bien a su destino. A su vez, el general del Ejército, Germán Saavedra Prado, comandante del Comando Conjunto número 2 del Suroccidente, dio un mensaje de tranquilidad a toda la gente de Buenaventura. Tenemos garantizada la vía libre, transitabilidad en las vías Buenaventura-Cali. Desde el sábado se viene haciendo un acompañamiento de las caravanas de seguridad con el Ejército y la Policía. Han transitado más de 400 vehículos. El director de la ANDI, Gabriel Velasco, destacó la articulación de las autoridades, gobernación y empresarios que le devuelve la tranquilidad a la comunidad de Buenaventura. Comillas,
Lo que queremos es garantizar que los pobladores de este municipio puedan tener los víveres, enseres, medicamentos y todos los elementos esenciales de su diario vivir. Cierra comillas, añadió el dirigente empresarial. Las pérdidas superan los 60.000 millones de pesos, a los que se suma el hurto de mercancías y daños a locales en hechos de vandalismo registrados el pasado viernes. Este martes se espera el arribo de una comisión del gobierno nacional encabezada por el alto consejero para las regiones Carlos Correa, el viceministro del Interior Guillermo Rivera y el gerente del Plan Pacífico Luis Alfonso Escobar, entre otros altos funcionarios. Servicio al menos de 18 horas diarias de agua potable, reapertura del hospital regional, empleo e inseguridad por bandas criminales hacen parte de los reclamos sociales. Decisión de corte no alcanza para recuperar la democracia, dice Uribe. Luego de que el ex jefe negociador de paz con las FARC, Humberto de la Calle, advirtiera que el fallo de la Corte Constitucional puso en jaque el acuerdo de paz en diálogo con Blue Radio, el senador Álvaro Uribe dijo que considera que el fallo es la consecuencia de haber puesto en jaque la democracia en Colombia. Comillas, esta es apenas una decisión mínima que no alcanza a recuperar la democracia colombiana, hecha trizas y puesta en grave riesgo por el acuerdo indulgente de impunidad entre el gobierno y el grupo terrorista FARC, cierra comillas, señala Uribe. Por su parte, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, abogó por decisiones inmediatas para solucionar el asunto. Comillas, en efecto, estamos en una situación crítica y el proceso de paz en este momento entra en un periodo en el cual o se toman decisiones o puede llegar a un estado de congelamiento. Lo que nos preocupa es que entonces ahora todo lo aprobado por el Congreso se ha sometido al mismo tratamiento y con eso la Corte sencillamente le estaría cerrando la posibilidad al proceso de paz. El país se prepara para una nueva jornada de marchas de maestros y centrales obreras. El próximo jueves se cumplen 2 semanas de cese de actividades de 330.000 docentes de FECODE, generando anomalía académica a 8 millones de niños y jóvenes. Aunque la mesa de concertación se mantiene, no se ha logrado un acuerdo sobre la totalidad de los cerca de más de 20 puntos del pliego de peticiones, en donde el cuello de botella más grande es la nivelación salarial más allá del 2018. El presidente de FECODE, Carlos Rivas, reiteró que siguen las divergencias por la bonificación por servicios prestados. Entre tanto, más temprano, la ministra de Educación había dicho que FECODE no tenía interés en levantar el cese de actividades y advirtió que los profesores tendrán que reponer el tiempo que han dejado de dictar clase a los niños y a los jóvenes. De otra parte, todavía no hay humo blanco para que el gobierno y todas las centrales obreras se sienten para discutir el aumento salarial de los trabajadores estatales para este año, y el asunto es muy delicado porque ya vamos a llegar a la mitad del 2017 y no se ha hecho el reajuste. Capítulo aparte merecen los paros cívicos de Buenaventura y Chocó, en donde, como casi siempre, el gobierno ha llegado tarde y sin una propuesta concreta para su solución. En las últimas horas y 2 semanas después del inicio de las manifestaciones, con marchas, saqueos, muertos y bloqueos de por medio, el presidente Santos ordenó que 2 viceministros y luego 2 ministros vayan a buscar caminos para solucionar la crisis. El gobierno nacional anunció que se reactiva la mesa de diálogos con los representantes del paro cívico de Buenaventura. Una comisión estará viajando a la ciudad puerto, retomando los diálogos. La presidencia de la República, agradeció la mediación de la Iglesia Católica en el Valle del Cauca para que las partes una vez más dialoguen. En Buenaventura se cansaron de promesas incumplidas, de que los usen para llegar a la presidencia y luego los abandonen a su suerte, a quedar en manos de la corrupta clase política que los ha llevado a tener altísimos índices de violencia, a no tener agua potable y a no contar con un hospital digno. En Quibdó la pelea es por seguridad, por una carretera digna y porque se reconozca su importancia. IMPEC ultima detalles para el traslado de Santofimio a su casa. El traslado del exministro de Justicia Alberto Santofimio de la cárcel La Picota a su lugar de residencia se da luego de que un juez lo beneficiara
con la libertad condicional por cumplir las 3/4 partes de su condena de 24 años de prisión por estar implicado en la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Desde el 2011 está detenido y fue condenado en primera instancia y ratificado en casación por la Corte Suprema de Justicia por aliarse con el cartel de Medellín para cometer el asesinato. Lo condenaron por los delitos de homicidio con fines terroristas en concurso con lesiones personales y concierto para delinquir. Los testigos en contra fueron John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, y el asesinado senador Carlos Oviedo Alfaro. Ellos confesaron y aseguraron que Pablo Escobar reveló detalles de cómo habían sucedido los hechos. La Corte también condenó al director del LAS, Miguel Maza Márquez, a 30 años de cárcel. Cambio Radical acabaría la mesa de diálogo con el ELN si llega a la presidencia en el 2018. El director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, anunció que su colectividad no está de acuerdo con que la mesa de diálogo con el ELN se vaya a extender durante varios años, ya que tienen el referente de la negociación con las FARC y eso ha abonado un terreno para llegar a un feliz término lo más pronto posible. Sin embargo, Vélez argumentó que según lo que han dicho los guerrilleros, no les interesa terminar prontamente el diálogo y por eso anunció que si Cambio Radical llega a la Casa de Nariño, acabarán de inmediato con la mesa que por ahora está instalada en Quito, Ecuador. Es una posición de partido y el día que nos sentemos con el doctor Vargas Lleras le haremos saber nuestra posición para que él la asuma y de esa manera los colombianos entiendan que las negociaciones de paz no pueden ser eternas, explicó Vélez. El director de esa colectividad dijo que el ELN tiene una oportunidad muy grande para abandonar las armas, pero que si la desaprovechan será la última porque de lo contrario deberán ser combatidos con todo el peso de la fuerza pública. Exministros de Salud alertan a OMS sobre la crisis humanitaria en Venezuela. 4 ministros advirtieron hoy a la Organización Mundial de la Salud, OMS, sobre la crisis humanitaria progresiva que sufre Venezuela y denunciaron una escasez extrema de medicamentos y alimentos, la reaparición de enfermedades transmisibles, prevenibles y un sistema de salud en crisis. En una carta a un directora de la OMS, Margaret Chan, los ministros de Salud José Oleta, Ángel Orihuela, Pablo Pulido y Carlos Walter expresaron su profunda preocupación ante el agravamiento de la crisis humanitaria de salud y solicitaron su atención en el marco de la celebración de la 70 Asamblea Mundial de la Salud. Los exfuncionarios consideran que el país, comillas, presenta una crisis económica, social, política y humanitaria, cierra comillas, e indican que a raíz de la crisis financiera, la mala planificación y ejecución de recursos, la corrupción, la falta de plan de contingencia, entre otros, comillas, se ha producido una escasez extrema de medicamentos, productos médicos, quirúrgicos y alimentos, cierra comillas. La última encuesta sobre condiciones de vida indica que la inseguridad alimentaria está presente en el 93,3% de los hogares porque el ingreso no alcanza para comprar alimentos, cierra comillas, detallan en la misiva. Señalan, por ejemplo, que las personas en pobreza extrema perdieron en promedio 9 kilogramos de peso en los últimos 12 meses debido a la situación de escasez y acceso a los alimentos y a sus condiciones económicas. Al referirse al sistema de salud nacional, indicaron que está en crisis, al tiempo que relataron que en los últimos 16 años se ha deteriorado aceleradamente hasta el punto en que en los actuales momentos no es capaz de atender las necesidades básicas de la población. También alertaron que la carga de enfermedades en el país es muy compleja y que las enfermedades transmisibles prevenibles han reaparecido y amenazan con la ampliación de las áreas de transmisión. Ejemplo de esto es la reaparición de la difteria después de 24 años de haber sido erradicado. Otro caso alarmante es la situación de la malaria. Venezuela es uno de los países con el peor desempeño actual en el control de la malaria en el mundo
explicaron, los ministros aseguraron que desde el 2015 el país sufre la peor epidemia malárica de la región de las Américas, con incrementos significativos en la incidencia de enfermos y muertes. De igual forma alertan que la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana VIH se ha incrementado y que las actividades de prevención son precarias, a la vez que existen graves problemas de abastecimiento de tratamiento antirretroviral. Detallaron que el gobierno ha interrumpido la publicación de información epidemiológica continua, periódica y completa, y denunciaron que Venezuela es el país más vulnerable de América del Sur respecto a la producción de medicamentos esenciales. Aplazada declaración juramentada de Otto Bula en la comisión de acusaciones. Bula aceptó una solicitud en la cual no argumenta el motivo de su comparecencia, pero reitera que está comprometido con aportar información al caso en el marco de la indagación preliminar por la denuncia que instauró el representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada en contra del presidente Juan Manuel Santos. En ese orden, la corporación resolvió reprogramar la declaración para el próximo miércoles 31 de mayo a las 9 de la mañana. En caso de no comparecer, la comisión pedirá al CTI que éste sea conducido. Comillas, no hubo excusa, simplemente dijo que no, como si hubiera sido una invitación a un acto social. Le he pedido al presidente de la comisión que la próxima citación utilice también la coerción. La comisión de acusaciones tiene la facultad, al igual que la fiscalía, de utilizar las herramientas coercitivas que nos da la ley, cierra comillas, precisó Prada. De este martes, o para este martes, está citado además el exgerente de la campaña Santos Presidente 2014, Roberto Prieto, el empresario Andrés Giraldo, la cónsul de Colombia en Los Ángeles, Araceli Rojas, y el contador de la campaña también fueron requeridos en el marco de esta indagación preliminar. El demandante también solicita a la comisión que oficia al IMPEC y a la Fiscalía para saber quiénes han visitado a Otto Bula durante el tiempo que lleva recluido y que de alguna manera se podría inferir que han presionado al excongresista para supuestamente moldear su versión a favor del gobierno. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, de lunes a viernes, @temas políticos, una sola palabra. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.